se habrá tormentas, que muchas veces llovió y paró. No condiciona al hombre el tiempo, si sopla viento enfréntalo. De ti depende, hay una lucha, que solo es tuya vencerte a vos. Y como el agua templa el acero, te hace más fuerte la lucha de hoy. Tienes el arma que Dios regala y está guardada en tu interior. Adversidades todos tenemos, en esta marcha quien no cayó. Bueno, muy buenas tardes. Soy el Padre Sergio de la Diócesis de San Justo y una vez más muy contento de poder compartir este espacio. Me invitaron para poder hablar sobre el tema de los libros apócrifos o los evangelios apócrifos. Y en realidad, ojalá que este video nos ayude a todos a acercarnos a los evangelios, ¿no? Que es la buena noticia del reino de Dios, noticia por la cual toda vez que la escuchamos nos viene la misma salvación. Así que, bueno, esta es una alegría de poder compartir un tema como es el tema de los libros apócrifos, que bueno, no vamos a, seguramente no vamos a completar, ¿no es cierto? Simplemente que sea como también una especie de trampolín para que cada uno pueda seguir investigando si quiere. En internet hay tantas cosas que hoy en día nos pueden ayudar a instruir sobre este tema. También aclarar que la fe no es sabiduría, no es que adquiramos nosotros la fe por los conocimientos que tengamos. Es importante, evidentemente, ¿no? Seguir conociendo sobre nuestra fe, pero la fe es un don de Dios, evidentemente que es un don que viene de lo alto, que nosotros podamos a través del estudio, de la teología, conocer algo más, pero esto no suplanta la fe auténtica que Dios nos da, que es un don realmente que tenemos que pedir, ¿no es cierto? Bueno, y entonces con respecto a los libros apócrifos, tenemos que partir de la base de la misma palabra. ¿Qué significa apócrifo? Si uno busca en el diccionario la palabra apócrifo, la definición es algo oculto, ¿no? O también puede darse como algo falso. Un documento apócrifo es algo que tiene el sentido de algo que podría ser falso. Tenemos que quitarnos nosotros de la cabeza esas concepciones que quieren de alguna manera, ¿no? Decir que la Iglesia con estos libros apócrifos en realidad tiene como una intención así oscurantista, ¿no? De ocultar secretos. No, lejos de esto no tiene nada que ver. Sí, bien podemos decir que los libros apócrifos también se entienden desde el canon de los libros inspirados de la Biblia, porque ¿qué es el canon? Hablamos un momentito de esto rápidamente, ¿no? El canon es el magisterio de la Iglesia ha reconocido algunos libros que están en la Biblia, ¿no? Como inspirados, mientras que los apócrifos son libros que no se consideran inspirados, sino que más bien tienen otra intención, que ya vamos a verlo más adelante, pero bueno, mientras tanto saber que los libros apócrifos no entran dentro del canon que el magisterio de la Iglesia ha aceptado como libros inspirados, o evangelios, o los libros de la Biblia que nosotros conocemos. Tampoco nos vamos a centrar en explicar cuáles son estos libros apócrifos, pero sí tener una idea, ¿no es cierto? Tener una idea. Estos libros apócrifos, o mejor llamarlos también evangelios apócrifos, ¿no? Son interesantes. Uno se podría preguntar, ¿son útiles?
Son interesantes quizás porque nos pueden traer alguna idea del entorno de la fe de los primeros tiempos, porque seguramente son libros que se escribieron en los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Eh, mm, Hubieron muchas publicaciones de libros apócrifos, sobre todo desde que sabemos que se inventó la imprenta, ¿no? Y también hubo copias que se hacían manualmente a través de pergaminos, ¿no? U otros escritos sobre los evangelios apócrifos. Lo cierto es que hoy en día se encuentran muchas editoriales que publican evangelios apócrifos que están al alcance de aquellos que quieran leer estos libros, ¿no? Están al alcance de la mano, ¿no? Y, y podemos acercarnos a estos libros apócrifos, igual que a muchos otros libros de la antigüedad, ¿no? Que tienen un valor muy, muy importante. Decíamos que son importantes por el pensamiento del autor y la época en que se escriben, ¿no es cierto? A través de ellos podemos entender algunas circunstancias, ¿no? del tiempo, etc. No tenemos nada que nos hable de la niñez de la Virgen María, ¿no? Si uno va al Evangelio de Lucas sobre la niñez de Jesús, se dice muy poco. Pero bueno, los libros apócrifos quisieron de alguna manera contar una historia que no siempre podemos decir que fue veraz, ¿no? Sino que fue más bien producto de la fantasía o cómo pudo haber sido, ¿no? La niñez de la Virgen, como también la niñez de Jesús. Si uno piensa a veces, ¿no? En las películas que uno ve de la vida de Jesús, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que en los evangelios hay muy poco. Por ejemplo, decíamos del Evangelio de San Lucas que nos hable de la vida de la niñez de Jesús. Entonces, si uno quiere hacer una película, por ejemplo, y evidentemente que para que esta película dure 1 hora va a tener que ser rellenada, ¿no? Con algunos diálogos de personajes, que quizás estos diálogos no están en el Evangelio. Bueno, esto para explicar un poquito que los libros apócrifos quisieron un poquito eso, ¿no? Rellenar historias para explicar quizás, ¿no? Cómo fue la niñez de Jesús, cómo fue la niñez de la Virgen, etcétera, ¿no? Vuelvo a repetir, para hacer una película, por ejemplo, de la Pasión, ¿no? Hemos visto alguna película de la Pasión hace poco, y si uno va a los evangelios, la Pasión abarca unas páginas nada más, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, para hacer una película de 1 hora, ¿no? Si no es que Pilato tenga que hablar algunas cosas que no están evidentemente en el Evangelio, u otros personajes, Herodes, ¿no? En fin, lo cierto es que los libros apócrifos también surgen para un poquito poner algún personaje que hable, ¿no? Con una cierta autoría, o también historias que por ahí no nos narran los evangelios. Recordamos que los evangelios, su finalidad es el mensaje de la salvación, no es una historia novelada de Jesús, ¿no es cierto? Sino que el propósito es transmitirnos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y este mensaje suscita la fe, pues un mensaje que apunta a ese evangelio, buena noticia, ¿no? Es el misterio de la fe transmitido. Yo creo que lo que tenemos que tener en claro es que los libros apócrifos, en este caso los evangelios, ¿no? No demonizarlos, no buscar como una manera de ver en ellos algo oculto o algo que la iglesia tiene ahí como un secreto. Surgen a veces libros o novelas o películas con respecto a esto, como si la iglesia tuviera una verdad oculta que no quiere contar, ¿no es cierto? No, lejos de esto, nada que ver. Sí, los libros apócrifos
son interesantes para entender el entorno, el contexto histórico del cristianismo, que quiso, ¿no?, de alguna manera imaginar o pensar, ¿no?, cómo hubiera sido la vida de Jesús o de los santos o de otros personajes, y entonces dando rienda suelta a esa creatividad de los escritores, pero para nada decimos que son inspirados por el Espíritu Santo, ¿no?, como son los libros canónicos, que sí la Iglesia los ha aceptado como inspirados por el mismo Espíritu. Todo lo demás es tradición, es historia, es querer de alguna manera contar, narrar, ¿no?, hechos que quizás no están en los evangelios, y que seguramente esa primera cristiandad pretendía de alguna manera explicar cómo hubiera sido la niñez de Jesús, cómo hubiera sido la niñez de la Virgen o de algún otro personaje, etc. Bueno, ojalá que nos ayude. Este tema es muy vasto, ¿no? Pero bueno, no podemos en un tan corto tiempo profundizar. Pero bueno, que nos ayude también a entender que es parte de la tradición de la Iglesia, que vuelvo a repetir, si bien algunas cosas parecen, cuando uno lee los libros apócrifos, parecen cosas fantásticas, ¿no?, pero uno entiende que la intención de estos autores era, de alguna manera, ¿no?, contemplar el misterio de la salvación y transmitirlo de esta manera. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande y que Dios los bendiga. Y que todo este tema nos ayude a seguir escuchando atentamente el mensaje de salvación que la Iglesia proclama cada domingo en la Eucaristía. El mejor día